Buenas, soy Ignacio de Vision Trade y hoy tenemos a Daniel García, responsable de gestión de carteras, Conversa. Y hoy trataremos un tema muy trending topic. La verdad es que va a ser, va a dar mucho que hablar de este concepto. Y bueno, queríamos preguntar a Dani por este concepto de megatrends, megatendencias. ¿Qué significa hablar de megatendencias cuando nos referimos a la inversión y a los fondos de inversión? Buenas, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Pues mira, te comento, básicamente, bueno, las megatendencias lo que supone básicamente es un cambio estructural, ¿no? Un cambio, pues bueno, social, demográfico, tecnológico, que lo que viene a venir haciendo es sobre todo, pues, una transformación de todo lo que conocemos, ¿no? Sí que es cierto bueno, que durante estos últimos años hemos ido viendo cómo ha habido diferentes tendencias que han emergido, pero el concepto en sí lo que viene a venir siendo es que es una tendencia que va a durar durante las próximas décadas, ¿no? Son tendencias que duran muchísimos años y que básicamente están completamente descorrelacionadas con el ciclo económico, sobre todo por el horizonte temporal y por el recorrido que tienen todos estos subsectores o subsectores, ¿no? Como los puedas llamar. Vale, pero entonces estamos hablando de sectores conocidos, desconocidos, nuevas tendencias. ¿A qué sector específico se está refiriendo cuando hablamos de las megatendencias? ¿Nos lo puede explicar? Bueno, yo lo dividiría en tres bloques, ¿no? En un bloque para lo relacionado con medio ambiente y demografía, quizás otro bloque para tecnología, digitalización y otro último tercer bloque para consumo, ¿no? Ver un poco lo que son los hábitos de consumo de las próximas décadas. En la parte de medio ambiente, pues destacaría sobre todo lo que es la parte relacionada con ecología, ¿no? Energías renovables, eficiencia energética, recursos hidráulicos, vehículos eléctricos, incluso que han sonado mucho en los últimos años. Y luego la parte demográfica, pues todo lo relacionado pues, con comida saludable, envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Si nos vamos directamente a lo que es al bloque tecnológico y de digitalización, pues cada vez vemos más pues todo lo relacionado, por ejemplo, con el Big Data, la ciberseguridad, pues que toma mucha mayor importancia, ¿no? Y ni que decir tiene de lo relacionado con la robótica y la automatización, ¿no? Cada vez la inteligencia artificial, pues bueno, ayuda mucho a mejorar procesos y hacerlo mucho más eficientes y creemos que es algo que ha venido para quedarse y que va a perdurar durante muchos años. Y luego, pues bueno, por lo que es el bloque de consumo, destacaría quizás toda la parte de pagos digitales, e-commerce y lo que es toda la parte quizás de social media, juegos, música, que cada vez se consume más, ¿no? Es decir, están cambiando los hábitos de consumo, llevan haciéndolo muchos años y creemos que bueno, estos hábitos de consumo de estos subsectores en concreto han venido para quedarse, ¿no? Entonces, destacaría sobre todo toda la parte de música, de games, ¿no? Social media, redes sociales, que sí es verdad que hace unos años, pues bueno, estaban un poco empezando con todo esto, pues ya es una rutina, una práctica habitual el consumir este tipo de productos y de servicios, claro. Sí, la verdad es que está cambiando bastante rápido, bueno, los sectores, el método y el mundo de la inversión. Y a veces también yo lo pensaba, creo que hemos comentado alguna vez tú y yo, que también el timing en la inversión, bueno, los tiempos en casi todo en la vida son muy importantes. Y, joder, esto me da la sensación que tiene pinta que no sé si llegamos un poco pronto, oye, igual me equivoco, pero sí que es cierto que bueno, que son temas que habrá que ir esperando para ver cómo se comportan, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos fondos o algún producto que sí que ya está un poco avanzado para invertir en estos productos. ¿Cómo ves? ¿A qué tipo de ejemplos o cuáles son las ideas que te pueden surgir a ti en este corto plazo? Sí, efectivamente, hablando de megatendencias, lógicamente estamos hablando de una inversión de los próximos 20, 25 años, 30 años. Es una auténtica barbaridad, es un plazo larguísimo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque está descorrelacionado con los ciclos económicos. Ahora bien, a la hora de hacer una planificación de inversión, lógicamente tienes que tener en cuenta el largo plazo,
pero también tienes que tener pues un tipo de tácticas, ¿no? Para el corto o medio plazo, ¿no? Y más sobre todo en estos entornos tan volátiles como los que vivimos. Lógicamente puedes combinar ambas, puedes tener un bloque estructural, ¿no? de largo plazo y un bloque pues más de corto plazo que tenga un porcentaje mayor de rotación, ¿no? Es decir, puedes irte quizás a sectores mucho más concretos, temáticas, incluso áreas geográficas mucho más concretos, incluso diría también estilos de inversión o factores de inversión, y poder rotarlos en función del ciclo, en función del momento del ciclo en el que nos encontremos, claro. Sí, la verdad es que el ciclo en el que estamos está siendo complejo y bueno, esperemos que las medidas que están tomando ahora bueno, las grandes economías sirvan para mitigar los efectos de todo lo que estamos sufriendo y más aún bueno, pues de las rentabilidades no muy atractivas o negativas, mejor dicho, que estamos viendo pues la mayoría de fondos de inversión, y esto está haciendo que muchos inversores estén pensando en si es atractivo o necesario o tienen alguna capacidad de compensar esas pérdidas que han visto en sus fondos o de cubrirse. ¿Cuál es tu estrategia o tu visión sobre qué hacer para mitigar, compensar o cubrir estas pérdidas en los fondos que tienen los clientes en cartera? Pues es una pregunta bastante, bastante complicada, ¿no? Porque hay que ver sobre todo de dónde venimos. Hay que ver que, bueno, este año hemos visto cómo caía prácticamente todo, caían acciones, caían bonos, y vemos cómo pues bueno, esa descorrelación que había antes entre bonos y bolsa, pues cada vez se reduce más, ¿no? Yo básicamente lo que podría llegar a aconsejar o podría haber pues más sensato sobre todo es, por un lado, intentar reducir volatilidad en la cartera. Creo que esto es francamente importante, ¿no? Se puede hacer a través de, pues bueno, a través de fondos mixtos. Hay fondos muy buenos, muy consistentes, que lo han hecho bien a lo largo del tiempo, mixtos flexibles, tipo pues como puede ser, por ejemplo, el Flossback, el Multiple Opportunities o el Invesco Balance Risk, ¿no? En el cual, pues bueno, pues son fondos que invierten una parte en renta fija, otra parte en renta variable y otra parte en materia prima. Sí que es cierto que el Flossback, la pata de materia prima se centra principalmente en el oro, pero, por ejemplo, en el caso del Invesco, la parte de materias primas, de commodities, pues sí que es verdad que la tiene más diversificada, ¿no? Incluso, por ejemplo, también otra alternativa interesante a la hora de reducir volatilidad de la cartera es trabajar con fondos de retorno absoluto, ¿no? Trabajar con fondos, pues el long short, ¿no? Que quieras que no, ayuda a reducir esta volatilidad. Ya te digo que nosotros desde aquí, desde la parte desde Miralta Bank y desde Versa, pues bueno, tenemos acceso a todo el espectro de fondos de inversión, pero, por ejemplo, un fondo en el caso del onshore, por decirte uno, el Carmignac, que se ha comportado muy bien y de manera muy consistente y sobre todo, que es lo importante dentro de un fondo de retorno absoluto, tiene una volatilidad que corresponde a su categoría, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que hay fondos de retorno absoluto con una volatilidad de renta variable pura, un fondo de renta variable pura, y no es lo que buscamos en este momento, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado, pues utilizar lógicamente instrumentos de coberturas, linkers, bonos ligados a la inflación, bonos ligados a volatilidad también, y bueno, yo creo que la combinación entre esa reducción de volatilidad de la cartera y utilización de instrumentos de cobertura puede ser una buena alternativa para el momento en el que nos encontramos, que fácil no es, como bien sabes, Ignacio. Y ya por último, la clásica pregunta, no sé si a pillar, pero un poquito, ¿qué sector fetiche o qué tipo de producto te ha asombrado o te ha sorprendido y que ahora, bueno, pues te has hecho muy fan? O sea, ¿qué podrías decir de un sector que no sea conocido del todo? Pues mira, te diría que el sector no quizás más demandado, porque sí que es cierto que lo que está en boca de todos a día de hoy es el petróleo, ¿no? Que es lo que ha subido prácticamente, pero un sector que me ha sorprendido mucho debido sobre todo al incremento generalizado de los precios y a su buen comportamiento es el sector de la agricultura, ¿no? Es un sector que se ha comportado muy bien, que no tiene tanta volatilidad como invertir en petróleo, ¿no? Y que básicamente lo vemos muy interesante por la descorrelación que tiene y sobre todo por lo que puede llegar a cubrir a la hora de cubrir una cartera que ya tengas invertida actualmente, ¿no?
Lógicamente, bueno, hay que invertir en agricultura en el sentido de que puede ser una buena alternativa, pero hay que mirarlo con lupa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a la hora de invertir y seleccionar fondos de este sector, ¿no? Básicamente lo que miramos es que invierta en agricultura, pero en toda la cadena de valor, no en una determinada en un determinado subsector o directamente que esté ligado, por ejemplo, al precio del trigo o del cereal, sino que invierta en agricultura, pero en toda la cadena de valor. Un fondo, por ejemplo, que lo hace muy bien y que invierte según estos criterios que nosotros utilizamos aquí en Miralta Bank y en Versa es un fondo de Deutsche Bank, ¿no? El agribusiness, que en ese sentido cumple todos los criterios que ya te digo, que nosotros usamos y utilizamos a la hora de componer nuestras carteras. Pues me lo voy a apuntar, eso seguro. Pues nada, Dani, con esto ya no te voy a molestar más. Como siempre, darte las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y nos veremos en el próximo podcast. Fantástico, muchas gracias, Ignacio. Un saludo y hasta la próxima.